Bienvenidos al programa número 42 de Economía en Breve, correspondiente al 14 de agosto del 2017, donde vamos a platicar de los lamentables sucesos de Charlottesville en Estados Unidos, los resultados en México de la producción industrial y de la inflación, la decisión de política monetaria de Banco de México, lo que viene hacia adelante no solo en esta semana, sino en los próximos meses, así como otros indicadores y eventos importantes de la semana. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del matemático, filósofo e historiador inglés Bertrand Russell. La guerra no determina quién está en lo correcto, sino quién queda. El balance de lo ocurrido ahora en la semana podríamos considerarlo negativo ante las tensiones que se están dando en el entorno global entre Corea del Norte y Estados Unidos, así como por la marcha de los mercados financieros. En los mercados financieros, nuestro tipo de cambio mostró vaivenes que lo dejaron en 17.83 pesos por dólar al cierre de la semana, ganando el 0.30%. El mercado accionario mexicano registró una pérdida de 1.33% en la semana, con lo que acumula una ganancia de 10.96% en lo que va del año. La muestra de mercados accionarios que seguimos también mostró una pérdida relevante en la semana de 1.50%, afectados por la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. En el entorno global aumentó fuertemente la tensión luego de las amenazas expresadas tanto por Corea del Norte como por el presidente Trump. De forma inédita para un presidente de Estados Unidos, el presidente Trump amenazó a Corea del Norte con fuego y furia como no se ha visto nunca en el mundo si continuaban con sus amenazas a Estados Unidos o a sus aliados. En respuesta, Corea del Norte amenazó con lanzar una salva de misiles hacia la isla de Guam, generando gran alerta en Japón, ya que estos misiles pasarían sobre territorio japonés y nuevamente tensando más las cosas. Aunque muchos analistas señalan que un ataque estaría todavía lejano ya que no se han movilizado activos militares por ninguna de las dos partes, la escalada retórica es francamente inusual y altamente preocupante. Pasando a Estados Unidos, creo que es importante hacer un comentario en esta ocasión acerca de los lamentables sucesos que se acaban de dar este fin de semana en Charlottesville, Virginia, en donde un grupo de supremacistas blancos estaba haciendo demostraciones, fueron confrontados por otros grupos que se oponen a ellos y estalló la violencia. Estos incidentes revelan las diferencias y divisiones que existen dentro de la población de Estados Unidos, que son profundas y difíciles de conciliar. Estas diferencias existen en muchos otros países y probablemente sean una característica de la naturaleza humana. Sin embargo, cuando los líderes políticos utilizan su discurso para hacerlas más evidentes, para alcanzar sus propios fines o para dividir a la sociedad de alguna forma o de otra, esto propicia la violencia y rasga la estructura social. Siempre habrá diferencias importantes entre los grupos humanos, pero justo por eso se requieren líderes políticos que enfoquen los intereses comunes y llamen a la unidad. Cuando se habla de buenos y malos, cuando se establecen divisiones, cuando se enfatizan las diferencias, se está invitando a la ruptura y al caos. Ojalá que todos los ciudadanos del mundo aprendamos a dar la espalda a todos aquellos líderes que buscan enfatizar y generar estas diferencias para alcanzar sus propios intereses. Pasando a otros temas, el presidente Trump encontró un nuevo blanco para sus críticas en el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, que en algún momento comentara que el presidente todavía no acababa de comprender lo lento y complicado que puede ser el proceso democrático. El presidente Trump respondió insinuando de forma muy indirecta que si el líder republicano no logra pasar la iniciativa para rechazar el programa de salud de Obamacare, no logra implementar la reforma fiscal o su programa de gasto en infraestructura, pues bien podría renunciar. Tal parece que el señor Trump no se da cuenta que necesita a los líderes republicanos en particular y a los republicanos en lo general, no solo para impulsar su agenda, sino para evitar una posible destitución en caso de que las investigaciones que realiza el fiscal especial Robert Mueller lleguen hasta su puerta. Por otro lado, en el indicador más relevante de la semana, la inflación al consumidor fue 0.1% en julio, ligeramente por debajo del 0.2% esperado por el mercado y alcanzando 1.7% anual. El núcleo de la inflación, que excluye los componentes más volátiles de alimentos y energía, mostró resultados parecidos, como puede verse en esta gráfica, con lo que la inflación sigue comportándose de forma benigna. En México, la inflación del mes de julio resultó nuevamente por arriba de lo esperado. En este cuadro del INEGI podemos ver el comportamiento de los principales renglones del índice de precios al consumidor durante el mes de julio.
La inflación general fue de 0.38%, quedando por arriba del 0.32% que esperaba el promedio del mercado y alcanzando una variación anual de 6.44%, que es el nivel más alto que se ha observado desde diciembre del 2008. En esta ocasión se observó un fuerte repunte en el componente de precios de frutas y verduras debido sobre todo a un crecimiento de 21.8% en los precios del jitomate, que es uno de los componentes más importantes y volátiles del índice de precios al consumidor. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de los precios al consumidor, registró durante julio un crecimiento de 0.27% en el mes y llegó a 4.94% anual. En esta gráfica podemos ver el desempeño reciente que han tenido los principales componentes del índice de precios al consumidor, destacando en esta línea roja el comportamiento de los precios no subyacentes, los más volátiles, que alcanzan ya una variación anual de 11.27%. Los otros componentes parece que están empezando a estabilizarse y podríamos estar cerca de observar los niveles máximos de la inflación anual. Sin embargo, y aunque casi todos los analistas coincidimos en que el incremento que hemos visto en la inflación se debe a factores temporales y por lo mismo más adelante veremos una reducción en la inflación, también es cierto que el riesgo de que se genere una inercia indeseable que después sea difícil de romper es un riesgo importante. En esta gráfica pueden ver aquellos renglones del INPC, del índice de precios al consumidor, que están aumentando más del 6%, es la sombrita azul que ven ahí, más del 5% es la línea azul, y vean las barritas, los precios que están aumentando más de un 4% anual dentro del total de renglones del INPC ya llegaron a 79.4%. Esto quiere decir que son muchos los componentes del INPC que están creciendo por arriba del rango aceptable para Banco de México y por lo mismo que hay un riesgo de que la inflación empiece a generar esta inercia. Este es un tema muy relevante, sobre todo para Banco de México. También en la semana tuvimos los resultados de la producción industrial, que pueden ver en esta gráfica cómo se registra una caída de 0.3% en el total de la producción industrial durante el mes de junio. Desde luego este dato no es positivo, pero hay que recordar que buena parte de la debilidad que estamos observando en la industria se debe a dos sectores en especial: la extracción de petróleo, que cayó 8.9% real anual en este mes, y la construcción de obra pesada, que se contrajo 8.4% real anual. Otros renglones de la actividad industrial están mostrando un mejor desempeño, especialmente la parte de manufacturas creció 2.3%, y dentro de manufacturas, y como pueden ver en esta gráfica, el componente de maquinaria y equipo presentó un crecimiento de 4.7% real anual en el mes de junio, una cifra bastante saludable. Miren, si excluimos del total de la producción industrial estos dos componentes que les mencionaba, extracción de petróleo y construcción de obra pesada, entonces tenemos en esta gráfica, en la línea azul, el resto de la industria, que creció 1.8% en el mes de junio. Es una cifra mucho más positiva. También en la semana tuvimos los resultados de la industria automotriz con lecturas mixtas. Por un lado, y como pueden ver en esta gráfica, la producción prácticamente no creció, 0.7% real anual, mientras que las exportaciones siguen mostrando un buen dinamismo al expandirse 7.8% anual, y las ventas internas se contrajeron, esa es la mala noticia, 7.3% real anual. En su decisión de política monetaria programada para el jueves pasado, Banco de México mantuvo su postura tal como se esperaba, dejando la tasa de interés de referencia en 7%, lo que marca una pausa luego de 7 aumentos consecutivos. Del comunicado destaca el cambio que hacen en el balance de riesgos para el crecimiento de México, que mejora respecto a la decisión previa. Banxico sigue confiado en que la inflación se reducirá rápidamente el año entrante, ya que buena parte del repunte que se está observando se debe a factores transitorios y no observan presiones por el lado de la demanda. No hacen alguna referencia clara a los próximos movimientos que podrían hacer con la política monetaria, aunque sí anticipan un nuevo incremento en las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cabe notar que los mercados financieros y muchos analistas están anticipando que el siguiente movimiento de Banco de México sea una baja en las tasas de interés. Sin embargo, yo no observo todavía hasta el momento, ni en las minutas, ni en la actuación, ni en el comentario de Banco de México, el cambio en el sesgo de la política monetaria hacia una baja en el futuro cercano.
Por el contrario, dado que la inflación se mantiene como un riesgo bastante vigente, dado que se espera que en Estados Unidos la Reserva Federal pueda volver a incrementar sus tasas de interés y dado el cambio reciente que vemos en el balance de riesgos para el crecimiento en México, me da la impresión de que el sesgo sigue siendo de alza, es decir, que Banco de México todavía podría volver a subir sus tasas de interés en un par de ocasiones más. En la semana que inicia, los mercados estarán atentos a las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte y veremos si el régimen de Pyongyang efectivamente cumple su amenaza de lanzar una salva de misiles cerca de la isla de Guam. Alguno de estos dos actores está literalmente jugando con fuego y furia. En Estados Unidos tendremos como indicadores más importantes las ventas minoristas y la producción industrial del mes de julio y también veremos las minutas de la última reunión del Comité de Operaciones de Mercado Abierto o FOMC por sus siglas en inglés de la Reserva Federal. En México no habrá indicadores relevantes, pero iniciará la primera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que podría generar señales importantes. Si, por ejemplo, se anuncia una agenda que comienza con los temas en los que existen acuerdos relativamente fáciles de alcanzar, tendríamos señales muy positivas de que la negociación se está enfocando de forma constructiva. Si, por el contrario, hay poca información o se comienza por los temas más difíciles, entonces podría anticiparse un proceso largo y complicado. Por cierto, el señor Kenneth Smith Ramos es el jefe de las negociaciones por parte de México y le deseamos a él y a todo el equipo mucho éxito. Ahora que estamos acercándonos al otoño, vale la pena notar que tenemos en puerta muchos eventos relevantes para el entorno financiero y económico que pueden generar inquietud y volatilidad. En el entorno global, desde luego, la marcha de las negociaciones en torno al Brexit y las tensiones geopolíticas son las que pueden estar impactando el comportamiento de los mercados. En Estados Unidos nos aproximamos a la batalla presupuestal, donde veremos si se logra implementar la política fiscal que quiere el presidente Trump y donde también tendrá que definirse qué va a ocurrir con el techo de deuda. Hay que recordar que de no incrementarse el techo de deuda podría estarse poniendo en peligro una serie de pagos por parte del gobierno y la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos. Hay que notar que las divisiones entre demócratas y republicanos son bastante profundas y la cooperación entre ambos partidos está en uno de sus niveles más bajos, lo que aunado a la animadversión que se ha conseguido el presidente Trump con el liderazgo republicano, sugiere que lograr acuerdos y avances será sumamente difícil y que las cosas podrían complicarse significativamente, afectando el desempeño de los mercados. No hay que olvidar tampoco que la investigación que realiza el fiscal especial Robert Mueller continúa en marcha y podría darnos algunas sorpresas. En México, la marcha de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio serán especialmente relevantes y dado que se avisora un proceso complejo en el que habrá momentos de tensión, es relativamente fácil que se genere inquietud en los mercados. También tendremos muy probablemente la definición de los candidatos presidenciales para el 2018 y la designación del nuevo gobernador del Banco de México. Todo esto con el potencial de generar inquietud y volatilidad en los mercados financieros. Y con esto concluimos este programa número 42 de Economía en Breve con la invitación a que si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.